sea, Vicente Fox fue el que vendió la empresa a un precio muy barato a Gastón Azcárraga en un precio irrisorio. De los miles de millones de dólares que costaba, se la dieron en 160 millones de dólares. La familia de Mexicana somos todos sus trabajadores y eso no tiene precio. Claro que nos cortaron las alas. Felipe Calderón nunca nos recibió, se le pidieron audiencias, nunca nos recibió y siempre manejó que la quiebra había sido por los salarios de los trabajadores. Sí nos va a ayudar. Tenemos mucha confianza. Todo lo que podamos, todo lo que yo pueda. Nuestro laudo. Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea del gobierno federal, está despegando el vuelo con gran fuerza. Cada mes, más y más usuarios prefieren esta aerolínea que las privadas. Ante este tenor, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó contratos con la empresa Embraer, ubicada en Brasil, donde ha comprado 20 aviones para que estén al servicio del pueblo de México, con boletos económicos muy por debajo de los costos de las aerolíneas privadas. Es de recordar que esta aerolínea fue adquirida por el presidente López Obrador y muchos analistas, contrarias a las ideas del presidente, dijeron que esta aerolínea no funcionaría y que solo era una mala inversión. Hoy, en la conferencia de prensa, el general José Gerardo, director general de esta empresa mexicana, presentó datos reales y vemos claramente que los analistas y expertos una vez más se equivocan, ya que sus pronósticos nuevamente fallan. Esta nueva aerolínea fue bien recibida por el pueblo mexicano, ya que cuenta con boletos verdaderamente económicos, y es ahí donde todos quieren viajar por Mexicana de Aviación. Ante esto, el presidente de México dio a conocer que ya se han pedido 20 aviones más para que la aerolínea siga creciendo y posicionarse como la favorita por todos los mexicanos y extranjeros. Con una inversión de 750 millones de dólares, se han solicitado estos nuevos aviones a la empresa brasileña. Y en cuanto lleguen a México, el presidente ha mencionado que se llevará a cabo una gran inauguración, ya que todo esto que se está haciendo es por el bienestar del pueblo mexicano. Ahora vamos a informar sobre Mexicana de Aviación. ¿Se acuerdan que hablamos que íbamos a informarles sobre cómo va Mexicana? Y el general Vega, desde luego, con la coordinación del secretario de la Defensa, el general Sandoval, y todo un equipo, han estado ya operando Mexicana, y queremos informarles a ustedes y desde luego informarle a todo el pueblo de cómo va esta línea aérea y qué se está pensando para el futuro. Y así vamos a estar ahora también informándoles hechos, no palabras. Entonces ya, como vamos terminando, el gobierno, nuestro mandato, pues vamos a estar informando de todo. Como mencionó el señor presidente, les voy a hablar de Mexicana de Aviación, la aerolínea del Estado mexicano. Estos son los puntos que tenemos. En relación al reinicio de operaciones de Mexicana, el 18 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización para la creación de la aerolínea del Estado mexicano. Y el 26 de diciembre de ese mismo año, del año pasado, Mexicana reinició sus operaciones a 14 destinos nacionales
con 3 aviones Boeing 737 y 2 Embraer 145. El 5 de febrero de 2024, Mexicana incrementó su oferta comercial a 18 destinos, saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con aviones Boeing a Tijuana, San José del Cabo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Guadalajara, Monterrey, Chetumal, Mérida y Tulum, y con aviones Embraer a Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Uruapan, Zihuatanejo, Acapulco, Ciudad Ixtepec, Palenque, Villahermosa y Campeche. Siguiente. Mexicana, en 163 días de operación, del 26 de diciembre de 2023 al 6 de junio de 2024, ha transportado a 140.762 pasajeros en 2.990 operaciones que suman 3.762 horas de vuelo y más de 2 millones de kilómetros recorridos. En ese periodo se transportaron en promedio 1.025 pasajeros cada día. Durante el mes de marzo pasado, con motivo de la temporada alta por las vacaciones, se incrementó el número de pasajeros transportados. Las rutas que han mantenido un mayor factor de ocupación son las de Tulum, Tijuana, Mérida, Ciudad Ixtepec y Ciudad Victoria. En estas dos últimas, las aerolíneas habían cancelado sus vuelos cuando empezó Mexicana, no estaba nadie volando. Para lograr lo anterior, la aerolínea dispone de tripulaciones altamente calificadas y certificadas de conformidad a estándares internacionales y apegadas a la regulación aeronáutica para mantener la eficiencia y seguridad operacional. Mexicana ofrece tarifas acordes a las necesidades de los pasajeros, siendo su precio promedio por boleto de 860 pesos. Otras aerolíneas, su precio promedio es de 1,100 pesos. Cabe mencionar que los 140.762 pasajeros transportados por Mexicana representan 121.055.320 pesos de costo promedio por boleto comprado. Si hubiesen viajado en otras aerolíneas, el costo promedio por el mismo concepto se estima que hubiera representado la cantidad de 154.838.200 pesos. Lo anterior representó un ahorro a los usuarios de Mexicana por la cantidad de 33.782.000 pesos, aproximadamente un 22% menos que si hubieran volado con otras aerolíneas. Siguiente, por favor. El 7 de mayo de 2024, para incrementar la capacidad de la aerolínea, se firmó un contrato con la empresa brasileña Embraer para la adquisición de 20 aviones E2, con lo cual Mexicana se convierte en el primer operador en nuestro país de este tipo de aeronaves de alta eficiencia. Las aeronaves se entregarán 5 aviones E195 en 2025 a partir del segundo trimestre. En el 2026, 7 aviones E190 y finalmente en el 2007, 3 E190 y 5 E195 más. La configuración del E190 es de 108 asientos y la del E195 de 132 para proporcionar mayor confort a los pasajeros. Siguiente, por favor. Estos aviones incorporan tecnología de última generación. Su velocidad de crucero es de 963 kilómetros por hora. Los motores son de alta eficiencia y permitirán un 30% en ahorro en el consumo de combustible y un 35% de ahorro en costos de mantenimiento. Ambos modelos de aeronaves, el E190 y E195, tienen un alcance de 4.615 kilómetros. Los aviones disponen de un diseño aerodinámico optimizado para una mayor eficiencia y materiales ligeros que contribuyen a disminuir los costos operacionales. La reducción de las emisiones de carbono de estas aeronaves refrenda el compromiso de Mexicana con la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Con estas capacidades operativas que se lograrán con la adquisición de estas aeronaves,
Se establecen proyecciones estratégicas de Mexicana que permitirán fortalecer la conectividad nacional y expansión a 11 destinos internacionales. Entre estos destacan Chicago, Nueva York, La Habana y Bogotá, entre otros. Además, permitirá transportar a más de 3 millones de pasajeros al año. Con esto se contribuye al desarrollo nacional y a generar más de 1.500 empleos directos y 4.500 indirectos en el sector aeronáutico de nuestro país. Como parte de esta proyección estratégica, se está considerando también el empleo de bases secundarias en Tijuana y Tulum para ampliar el radio de operación de Mexicana y alcanzar destinos como Montreal, Ottawa, Vancouver y Portland. Además, Punta Cana, Caracas y Lima, Perú. Con estas decisiones estratégicas, Mexicana espera consolidarse como una de las mejores opciones del transporte aéreo. Muchas gracias. Es cuanto. Está funcionando muy bien Mexicana y se va a consolidar con la adquisición de estos 20 aviones nuevos. Ya se llevó a cabo la operación, ya se firmaron los contratos y es pensando siempre en que haya competencia para que se cobre lo justo al consumidor, a quien necesita de un servicio, que no haya monopolios. Esto va a ayudar mucho para mantener buenos precios en los boletos de avión. Y felicitar pues al general Vega, a todo su equipo. Me gustaría que se conociera un poco más sobre quién es el general Vega, por qué se le seleccionó a él para ocuparse de esta empresa. ¿Por qué no explica usted? Nada más que nos diga cuándo empezó a volar y qué responsabilidad tuvo, y sobre todo en la Fuerza Aérea Mexicana, y en qué condiciones se encuentra como para seguir como lo está haciendo, sacando adelante Mexicana. Muchas gracias, señor presidente. Ingresé joven a la Fuerza Aérea, tenía 15 años, la edad mínima eran 16, obtuve una dispensa para ingresar. A los 17 años empecé a volar, volaba un avión biplano, el Stearman, todavía hay algunos que siguen para vuelos de exhibición, operativos en la Fuerza Aérea Mexicana. Estoy orgulloso de servir en las Fuerzas Armadas, con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, apoyando también la Guardia Nacional. En la Fuerza Aérea, a los 19 años era subteniente, pude ingresar a la Escuela Superior de Guerra a los 2 años de graduado, y me gradué en 1980 ya como oficial de Estado Mayor y con una licenciatura en Administración Militar. Tuve oportunidad de desempeñar diversos cargos, como comandante de escuadrón, comandante de grupo, jefe de Estado Mayor en diferentes organismos aéreos, también en
Fui comandante de bases, de 2 y de regiones aéreas. Ascendí participando en la promoción general y especial general y la superior posteriormente en el momento que me correspondía, como de acuerdo al proceso que se sigue para esos ascensos. Y tuve la fortuna de servir durante los últimos tres años, hasta el 2023, como comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Fui director del Colegio del Aire anteriormente también. He tenido cargos muy honrosos, sirviendo como comandante de la Fuerza Aérea con el señor presidente y mi general secretario. Pues he tenido una carrera que me siento afortunado por lo que he podido hacer. Mi ingreso a las Fuerzas Armadas fue una decisión muy benéfica y fue aprovechar una oportunidad para tener una educación profesional. Eso es poco lo que yo en realidad he podido hacer. Más bien gente como el general Bojorquez, que está aquí presente, él es el que apoya y lleva el peso de las operaciones de la aerolínea. Yo únicamente coordino el trabajo de toda la gente que está conmigo en el grupo aeroportuario ferroviario de servicios auxiliares y conexos Olmeca Maya Mexica para tratar de cumplir nuestro propósito, que es servir al pueblo de México, contribuir al desarrollo del país y poder participar en todas estas empresas que son para beneficio de todos. En realidad no he hecho nada especial y he tenido la fortuna de estar donde he podido servir hasta mis capacidades que tratamos de seguir mejorando cada día. Volé aviones F-5 hace muchos años, son aviones de combate. Todavía tuve la oportunidad de volar el día último del mes de agosto en mi ceremonia de despedida. Muchas gracias, mi general. Muy contento y muy satisfecho de estar aquí y agradecido de poder transmitirles esta información. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Lo de los costos de los aviones y la operación, ¿sí? Ay, creo que... tienen una lámina. Sí, con permiso. Son 20 aviones. El costo es de $750 millones totales, presupuesto. Se han efectuado pagos. Hasta mayo iban $39 millones, se pagaron 8.2 en este mes, que se deducirían de los 41.25 que estaban de junio a diciembre, serían 33.1 más o menos lo que quedaría, o 33 cerrados. En 2025 son 211, 2026 243 y 2027 214. Y el proyecto de presupuesto de inversión está registrado ante la Secretaría de Hacienda, incluye costos de escalación, importación e inicio de operaciones. Eso va a ser posible teniendo las aeronaves, más rutas nacionales y también las internacionales que mencionamos. Es compra. Gracias. O sea, Vicente Fox fue el que vendió la empresa a un precio muy barato a Gastón Azcárraga en un precio irrisorio. De los miles de millones de dólares que costaba, se la dieron en $160 millones. La familia de Mexicana somos todos sus trabajadores y eso no tiene precio. Claro que nos cortaron las alas. Felipe Calderón nunca nos recibió, se le pidieron audiencias, nunca nos recibió y siempre manejó que la quiebra había sido por los salarios de los trabajadores. ¿Se nos va a ayudar? ¿Se nos va a ayudar?
Tenemos mucha todo lo que podamos, todo lo que yo pueda. Nuestro laudo. Mexicana, la primera aerolínea en México desde 1921, le da la más cordial bienvenida. Para nosotros es un placer tenerlo a bordo. Esperamos que disfrute su vuelo en la flota más moderna del mundo. A continuación, le mostraremos los procedimientos básicos de seguridad de nuestros vuelos. Le rogamos prestar toda su atención. Si llegara a ocurrir una pérdida de presión en la cabina, las mascarillas de oxígeno. Hubo un momento en que la aviación tuvo problemas y el gobierno tomó control de las líneas aéreas que eran tanto Aeroméxico como Mexicana. Ahí se convirtió en una empresa que se llamaba Cintra, creada para que saneara las empresas y las vendiera. Y entró a un proceso que se llamó el FOBAPROA, que convirtieron deudas privadas en deuda pública. En el caso de las privatizaciones de las aerolíneas, se contaba con 2 aerolíneas en un gobierno, vendieron o entregaron Mexicana. La quiebra de Mexicana de Aviación es la historia de una cadena de desaciertos en su administración que terminaron por impedir que la línea regresara a los cielos. Desde el 2009, Mexicana de Aviación daba cuenta de estar en apuros económicos. La compañía pidió un préstamo por 1,000 millones de pesos y dejó como aval 9 aviones A-320 y un terreno con valor de 60 millones de pesos. Todo para cubrir las deudas que le habían aquejado desde el 2008. Los 8,000 empleados afectados por el cierre se movilizan para rescatar su fuente de trabajo. Se manifiestan en el aeropuerto capitalino y en otras instalaciones. La aerolínea está en tierra desde el 28 de agosto de 2010. Está en concurso mercantil y a punto de ir a la quiebra. Al no existir ya ningún interesado en la compra de la aerolínea, la magistrada Edith Alarcón decreta la quiebra de la compañía y la liquidación de sus activos materiales y humanos. El proceso demostró que las Secretarías del Trabajo y de Comunicaciones y Transportes no hicieron bien su trabajo. Estaban en juego una cuantiosa inversión y la seguridad de más de 8,000 trabajadores. Y la pregunta es, ¿en dónde está precisamente Felipe Calderón? ¿En dónde está Gastón Azcárraga? ¿En dónde está el dinero de Mexicana, de una empresa que era vigorosa, de una empresa que era finalmente uno de los orgullos para todos los mexicanos? Era una empresa fuerte y de un día a otro para operaciones porque deja de tener dinero para pagar lo indispensable, que era pues la nómina de los trabajadores. Una quiebra maquinada, o sea, Gastón Azcárraga, en vez de levantarla y aprovechar la oportunidad, empezó a sacar el dinero de Mexicana, a pedir préstamos para manejarlo, a guiarlos hacia su otra empresa y junto a su director de operaciones, el capitán Félix Sánchez. Félix Sánchez fue un piloto de Mexicana de Aviación que en ese momento estaba como director de operaciones y conocía perfectamente cómo trabajaba la empresa, inclusive él tuvo puestos administrativos aquí en el sindicato y aprovechó todos sus conocimientos para fraguar el plan para desaparecer Mexicana de Aviación. Bueno, Click inició primeramente y la idea fue combatir a las empresas de bajo costo que empezaron a entrar. Y Link, esa sí fue una línea que se metió para buscar ya darle la puntilla a Mexicana de Aviación con las rutas internacionales. Entonces con esto vieron el camino la quebramos, nos quitamos todos esos pasivos y la sacamos en 2 líneas aéreas nuevas, Click, que ya está, y en Link. Y recontratamos a toda esa gente con antigüedad de cero, salarios menores, y con eso limpiaban la economía de la empresa. Inicia así un calvario para toda esta gente que pues peleaba no solamente que volviera a volar Mexicana, sino recuperar sus empleos y que se les pagaran y liquidaran sus derechos. Caí en depresión y pues me vino un aborto. Quedarnos sin trabajo, sin dinero, porque pues obviamente no fue de tiempo, ¿no? Porque nosotros veíamos que realmente pues, no había crisis en Mexicana. Y pues de la noche a la mañana pues estás en la nada, en el limbo. Sí pensé en quitarme la vida o no,
Puede ser que sí. Cuando tienes todo y de repente no tienes nada, pues dices, me quiero morir. He llorado y me he sentido impotente. Familia de Mexicana somos todos sus trabajadores y eso no tiene precio. Claro que nos cortaron las alas. Pues yo tomaría unas palabras del señor presidente en una de sus mañaneras. Lucha, 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 no dejes de luchar. Y eso fue lo que hicimos los trabajadores y sobre todo los jubilados de Mexicana de Aviación. O sea, Vicente Fox fue el que vendió la empresa a un precio muy barato a Gastón Azcárraga en un precio irrisorio. De los miles de millones de dólares que costaba, se la dieron en 160 millones de dólares. Comentan que fue en agradecimiento a que Azcárraga le había dado facilidades de hoteles en su campaña. Felipe Calderón nunca nos recibió, se le pidieron audiencias, nunca nos recibió y siempre manejó que la quiebra había sido por los salarios de los trabajadores. Cuando públicamente Javier Lozano y Orcasitas, que era el de comunicaciones, habían aceptado que la quiebra había sido por malos manejos. Enrique Peña Nieto lo que hizo fue prometer que iba a resolver el problema de los trabajadores, porque afortunadamente fuimos unos trabajadores que siempre estuvimos en lucha, no cedimos, y se nos ofreció el que en campaña que se iba a resolver nuestro problema, mas sin embargo nunca hubo nada, nunca se nos ayudó. Teníamos demandado a Gastón Azcárraga y unas horas antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, estaban liberando la demanda que tenemos nosotros puesta. Con el gobierno actual, lógicamente, también en campaña vinieron las promesas que nos iban a ayudar. Lógicamente pensamos que iba a ser lo mismo, el mismo pan de siempre, ¿no? A reducir. ¿Sí nos va a ayudar? ¿Sí nos va a ayudar? Tenemos mucha población. Todo lo que podamos, todo lo que yo pueda. Nuestro laudo. Se seguía teniendo pues este resentimiento entre algunos grupos y otros. Se hicieron varios grupos, estaban los trabajadores de confianza, los trabajadores de tierra, los sindicalizados que formaban parte de ASA como sobrecargos, los de ASPA, pilotos, los jubilados por otro lado, ya también con ciertas rupturas entre ellos mismos. ¿Qué fue lo que planteó el presidente? El presidente dijo, este es un conflicto que es muy difícil que sea la autoridad la que resuelva, porque es entre ustedes. Entonces hay que tratar de llegar a un arreglo, hay que tratar de llegar a una negociación, hay que instalar las mesas de diálogo y si se ponen de acuerdo, nosotros ayudamos. Y esa fue la premisa. Eso nos duró, o más bien nos tomó 4 años. Entonces el trabajo consistió, yo estando al frente de la Secretaría del Trabajo, en tratar de conciliar esas posturas y sacar un método o construir un método que, si bien todos sabíamos no era resarcir el daño, porque pues no había con qué, no existe un monto suficiente para poderle haber pagado a todos lo que les correspondía, sobre todo cuando el que se los debía está prófugo. Después de mucho tiempo se logró un consenso en el cual la idea partió de que independientemente de si fueran jubilados o trabajadores en activo, iban a considerarse igual. Y la propuesta del presidente hacia los trabajadores consistió en comprarles la marca mexicana sobre la base de un avalúo del INDAVIN que pudiese decirnos cuánto valen en una lógica no de la marca quebrada, sino la marca en operación, cuánto podría valer. Ya tenemos el avalúo para que se le haga un planteamiento a los trabajadores de Mexicana, para que se les compre, para que la Secretaría del Trabajo, que ya está viendo este asunto, Luisa María Alcalde, empiece ya a ver si aceptan lo del avalúo y lo más pronto posible. Tenían juicios ganados
pero juicios ganados que al final pues es prácticamente juicios de papel, en el sentido en el que tú puedes tener un laudo que dice que te deben mucho dinero, pero ¿quién te paga? Un laudo es cuando va uno con una autoridad, un juez, a decirle que yo trabajaba en Mexicana de Aviación y que merecía yo una jubilación o una liquidación, la cual no se me dio por haber sido a quiebra. Uno le demuestra cuánto le corresponde a uno de acuerdo a lo que tenía. Y el juez lo acepta y lo autoriza, y entonces eso queda como respaldo para el trabajador de que le pertenece esa cantidad o lo que él está solicitando. No cabe duda que cuando hay congruencia, comunicación, coordinación entre todos, las cosas se logran. Porque esa es la causa que yo he perseguido desde el día 1, que nuestra gente sea la que se lleve este beneficio que hoy se está consolidando. Estamos también confirmando que estamos de acuerdo con este proceso. Creo que no hay ninguna organización que no haya tomado la voz, ¿verdad? ¿Estoy lo correcto? Pues secretario, informarle que hay unanimidad en el sí. Hoy el gobierno mexicano logró lo que tanto buscó. Sí. Acordó con los síndicos que representan a los extrabajadores de Mexicana de Aviación la compraventa, no solo de la marca, sino también de los activos. Significa mucho para los trabajadores de Mexicana, no estoy hablando solamente de los pilotos, estoy hablando de 7.500 familias que dependían directamente de Mexicana de Aviación. Se llega a un consenso después de 12 años. Cuando se logró ese acuerdo fue muy esperanzador, el llevarle al presidente la noticia, decirle ya llegamos a un acuerdo después de 4 años, la sonrisa que puso y la posibilidad de avanzar, ese fue como el momento más bonito de este trabajo, de esta insistencia. Que regrese Mexicana no solamente es que vuelva a volar, sino que también regresa a manos de las y los mexicanos, ¿no? Porque es una empresa del Estado mexicano, es una empresa de todas y de todos. Y de paso, que también es importante, ser un elemento que abone a que no haya abusos en el mercado respecto a los precios. Y creo que va a ser un factor positivo para ayudar a esta regulación del mercado. Como un agente más, ¿no?, que va a competir junto con las empresas privadas, pues es sin lugar a dudas en abono a todas y todos, porque se trata de la movilidad. Y cuando hablamos también del transporte público y de los trenes, pues ahora también estamos hablando del transporte aéreo. Este día jueves hay una buena noticia. 16 de diciembre de 2023, en un hecho histórico, la aerolínea Mexicana de Aviación está a punto de despegar de este aeropuerto internacional.